Le damos más valor a nuestras cosas que a Dios. Le damos más valor a nuestras preocupaciones que a Dios. Pero si nosotros siempre estamos confesando, gloria al Señor, de que Dios, gloria al Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo nunca he conocido una iglesia débil. Porque a la vez que veo una iglesia débil, es una iglesia, gloria al Señor, conformista. Es una iglesia que le da lo mismo. Gloria al Señor, que solamente mencionan a Cristo. Quizá por callar la conciencia de muchos. Pero sentir la presencia de Dios, sentir esa esencia, gloria al Señor, día en día, no solamente en la iglesia, sino en su hogar, en el trabajo, donde quiera que vaya, gloria al Señor. Porque aún, mire, aún Pedro, que era del vulgo, a un Pedro que cometió errores, a un Pedro, gloria al Señor, que muchas veces hablaba de más, daba la cara por los apóstoles, gloria al Señor, aún entregado, porque él se entregó a causa del evangelio, aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Que Dios puede hacer eso hoy? Sí. Puede hacer mucho más. Pero yo no sé, ¿qué nos falta como iglesia? ¿Qué nos falta como personas? Como tú y yo, ¿qué nos falta para ver la gloria de Dios en nuestras vidas? Esto es un constante, gloria al Señor, un constante caminar. La carne no le gusta nada de esto. Y esta es la lucha de todos los días. La carne y el espíritu. La carne y el espíritu. Aún durmiendo estás batallando con la carne y el espíritu. El espíritu quiere, gloria al Señor, hacer lo que es el trabajo. Pero la carne no te deja. Hay que hollar, masacrar la carne. Porque esto no nos conviene a nosotros. Hay mucha gente que lo puede hacer, pero hay muchos que paso por paso. Van paso por paso. Y gloria a Dios que se mantengan ese paso. Pero gloria a Dios. Pero si usted sabe, gloria a Dios, con qué batallar. Si usted sabe las herramientas que tiene para hacerlo, úselo. Tienes que usarlo. Porque la iglesia, gloria al Señor, de Corinto, gloria al Señor, siempre estuvo todo el tiempo. Después de eso, no se habló más de la iglesia de Corinto. No hubo otro escándalo. No, se tuvieron que ir. Se tenían que ir, obligatoriamente tenían que ir, porque nadie, ningún, gloria al Señor, mala influencia, ningún mal pensamiento, ninguna mala costumbre, gloria al Señor, se puede resistir ante el poder de Dios, porque lo que el poder de Dios toca, lo que el poder de Dios abraza, lo que el poder de Dios cubre, todo lo hace nuevo. Por eso estamos felices. Por eso estamos sonrientes. Porque a pesar de las luchas, a pesar de tanto presión que sentimos muchas veces en nuestra familia, venimos al templo a buscar de Dios. Porque ese es el aliciente, esa es la frescura que recibimos, el aliento, gloria a Dios, para poder seguir hacia adelante. Tenemos la esperanza y esa esperanza siempre tiene que estar viva en nosotros. Pues gloria al Señor, porque con esa esperanza podemos, gloria al Señor, ver a nuestras familias unidas nuevamente. Con esa esperanza podemos ver a miembros de nuestra familia volver a Cristo nuevamente, gloria al Señor. Pero esto no consiste, gloria al Señor, en uno solo. Esto consiste en una iglesia unida, buscando la presencia de Dios. Cuando, gloria al Señor, un hermano necesita de alguien que le podamos darle la mano. Cuando un hermano necesita consejo, que le podamos dar el consejo adecuado.
Acuérdese que la iglesia de Corintios se dividió porque una persona y empezó por uno a pensar diferente de los demás. Yo digo, no, yo hago las cosas a mi manera porque yo creo que esto es así, así, así. No se dejó llevar agarrado de la iglesia. Sí, fue obediente con el líder. No fue, gloria al Señor, a ser obediente con las cosas que le hacían en la iglesia. Y ese otro contaminó a otro. Y ese otro contaminó a otro. Cuando vino a ver, gloria al Señor, abrieron las puertas de par en par para que vengan los falsos profetas. Venga cualquiera que se hace llamar, mire, yo soy profeta. Dios me habló y me dijo, mira, hay que hacer esto y esto. Pero fuera de la palabra, no te menciona la palabra. No te la mencionan. Dicen que tuvo una revelación, que tuvo un sueño de que esto tiene que ser así. Dijo, mira, esta puerta hay que cambiarla para este otro lado, hay que poner esto otro, el altar hay que cambiarlo. Mira, un sinnúmero de cosas. Pudo haber dicho, los falsos profetas entraron en esa iglesia de Corinto. Porque para llegar al asunto de que en la cena del Señor se hicieran tanta barbaridad. Mira, eso era que el diablo estaba ahí. La mentalidad carnal estaba ahí a 100. No nos dejemos contaminar por el mundo. El mundo es pasajero. Las cosas del mundo vienen y se van. Pero las cosas de Cristo vienen y permanecen. Vienen, permanecen y crecen. Vienen, permanecen, crecen y se engrandecen. Gloria a Dios. Porque acuérdese bien que usted es un hijo de Dios. Y toda la gloria hay que dárselo a Él. Porque Él quiere lo mejor para ti. Él no quiere miseria. Él no te quiere ahí, gloria al Señor, cabizbajo. Sino levanta tu frente, levanta tu cabeza, echa con un pie hacia adelante. Porque gloria al Señor, la victoria que tú vas a tener, lo vas a tener pronto. Aunque las cosas se vean de lo peor. Esa es la iglesia que quiere Cristo. Hay que soportar. Hay que, gloria al Señor, agarrar, gloria al Señor, el mando nuevamente. Para, gloria al Señor, llevar a una iglesia efectiva al mundo. Para terminar, los hombres de Dios fallan. Y nosotros como iglesia tenemos que entender de que somos humanos y muchas veces pueden cometer una mala decisión, pueden cometer un mal error. Pero la iglesia debe de comprender que aún en medio de los errores, si Dios lo perdona a usted, perdone. Perdone a los líderes, sí, porque estamos hablando de iglesia, estamos hablando de autoridad. Y en la autoridad en la iglesia hay líderes. La iglesia no corre por sí sola. La iglesia no está en desorden, está en un orden. Y hay que perdonarlo porque, pues, quizá con una palabra que usted vea, quizá el Espíritu Santo le revele algo que tenga que decírselo a esa persona. Mira, dígaselo. No se quede callado. Aunque usted parezca, esto, si le digo esto, me da 2 o 3. Va acompañado de la vieja también. Entonces no son 2, es 1. Y entonces, fíjense, porque Dios usa a cualquiera. El hecho de que sea un líder no significa que el poder de Dios esté limitado en él. Todos nosotros que servimos a Dios, tenemos ese beneficio. Tenemos ese beneficio de que si Dios no quiere usar, nos usa para gloria y honra de su nombre. Si tenemos que orar por los enfermos y se sana, pues amén. ¿Sabe? Nosotros somos un equipo. No trabajamos individual. Porque Dios está llamando a eso. A equipo, a unidad. Porque en la unidad está la fuerza. En la unidad hay poder. En la unidad, gloria, aunque uno se tropiece eso, pues los demás grupos, mira, lo ayudan a ponerlo recto nuevamente. Gloria al Señor.
Y en estos dos colosos que yo le había hablado al principio, era de Pablo y Pedro. Tuvieron, es que Dios me rompió la cabeza con eso. Porque dos grandes apóstoles del Evangelio. Uno que había hecho campaña, se habían convertido 3,000 personas, 5,000 personas. Había evangelizado diferentes lugares. Y este Pablo también, que estaba levantando iglesias. ¿Saben? No estaban de vagos. Ellos estaban en tiempo completo, trabajando para Dios en tiempo completo. Pero individualmente, uno estaba cubriendo unas áreas y Pablo estaba en otras. Hubo encuentros. Pero lo más que me rompió la cabeza, yo en parte lo entendí, es que estos tuvieron una reunión. En Gálatas, capítulo 1, algo que tantas veces lo había leído, pero no me puse a detenerme ahí. Sí. Y yo dije, porque Pablo decidió visitar a Pedro, o sea que sabía dónde vivía Pedro. Y decidió pues tomarse un descanso y ir para allá. Tuvo 15 días. Y yo dije, 15 días haciendo qué. 15 días con Pedro. No sé si se fueron a pasear, si fueron a comer la polví, a hacer tiendas ahí. Pero lo más que llamó la atención, fíjense, la historia no dice nada sobre esa reunión. Ni la Biblia no detalla de qué hablaron, qué sucedió. Pero sabe que Dios a veces se le mete en la mente a uno y te pone a correr ciertas cosas. Y fíjate, y me llegó una escena en mi mente. Y yo decía, pero ok. Pedro, bueno, aquí la ventaja la tiene Pedro. Porque Pedro estuvo con Cristo cara a cara. Pedro sabía cómo fue Cristo, cómo enseñaba. Había visto milagros de él, pero en su propia visión, su propia vista humana. Pero Pablo tuvo otra experiencia diferente. Pero a pesar de que Pablo tenía mucho conocimiento, tenía tanto conocimiento de la ley judaica, era muy celoso con la ley. Bueno, decidió perseguir a Cristo y a los que proclamaban su nombre, pensando de que esa era una secta, se estaba levantando, que podía destronar a los judíos. Y él, como era un hombre capaz de todo, muy celoso en su vida pasada, como Saulo. Pero cuando Cristo tuvo el encuentro con Cristo, que ahí fue que cambió con Pablo, Pablo se quedó con algo en su corazón. Y yo creo que fue por esa visita. Yo pienso que Pablo le habrá preguntado, oye Pedro, yo he escuchado mucho de ti. Yo sé que tú andaste con el maestro. Yo sé que tú comiste con él, aún en la última vez antes de Cristo morir. Y has estado viviendo con él, has estado evangelizando con él para todos lados. Pero yo me recuerdo muy bien aquel momento en que Cristo dijo, ven, y tú caminaste por encima de las aguas. Me imagino Pedro explicándole y todo esto. Y Pablo dijo, pero yo me acuerdo que cuando tú dudaste, tú te estabas hundiendo. Pero vino Cristo
extendió la mano y te salvó. Y después caminaron juntos nuevamente. Pero Pedro, eso no me pasó a mí. Porque él me habló. Pero yo estaba montado, bueno, vamos a decir si fue caballo, burro, no sé qué. Pero yo estaba montado en el caballo, escuché la voz y de repente caí al suelo. Pero él no me dio la mano para levantarme. Solamente escuché la voz que me hablaba. Él no vino, ni apareció, ni me levantó, ni me dejó tirado ahí. Fíjense la diferencia. Porque esto tiene una moraleja. Hay una diferencia. Porque Pablo quería saber si el Cristo que estaba predicando, ¿sabe? Que no vaya a ser aunque él predicó de Cristo de una forma espléndida, pero no había tenido un encuentro personal. Y yo sé que llegó donde Pedro para preguntarle, porque esa era la persona indicada para decirle, hablarle de Jesús. Porque yo me imagino que Pablo le dice, oye Pedro, ¿y cómo era la textura de sus manos? ¿Cómo era? ¿Cómo te veía? ¿Cómo él hablaba? Porque Pedro estaba de frente, ¿sabe? Él no podía esconderse de Cristo. Mientras que Pablo no tuvo la misma experiencia, tuvo otras experiencias diferentes, pero todo con el fin, gloria al Señor, todo apunta a Cristo. Y fíjense muy bien que aquí el asunto es que Dios puede usar a cualquiera. Pedro no tenía estudio de nada. Pedro era un pescador, era pues del vulgo, era de carácter fuerte, gloria al Señor, pero tuvo la experiencia con Cristo, tuvo esa dicha, ¿no? Mientras que Pablo pues estuvo lleno de él, tuvo mucho conocimiento de él y habló de él, escribió todas estas epístolas para que aún se predica hoy en día. Oye, pero qué experiencia tan maravillosa sería esa, ¿no? Entonces, para él, Pablo irse lleno de satisfacción por lo que todo Pedro le había dicho. Eso es mi imaginación, yo no sé lo que pasó esos 15 días. Pero sí yo sé después de lo que pasó, de que Pablo le dio una reprendida. Porque le dijo hasta a Pedro hipócrita. Porque o sea, o eres judío o eres gentil. Le predica a los gentiles, entonces cuando llegan los judíos, viene y te vas con los judíos. Y a predicar otra cosa. Entonces vienen los gentiles, entonces estás predicando de esto. Y bueno, Pablo tuvo tanta ira, y dice, este es de condenar. O sea, que esto es para darle. Y eso lo dice léalo en Gálatas capítulo 2. Todo lo que el hombre. Pero fíjense una cosa. Yo no sé si Pedro no le tenía tanto cariño a Pablo. Porque después en el escrito de él, en 1 Pedro, dice, mi amado. Le dice, mi amado, mi compañero Pablo. Y entonces con todos estos títulos. Pero Pedro lo aceptó de que había cometido ese grave error. Fíjense bien. ¿Sabe? No le esté malo si alguien viene y lo reprende. O porque está en un error. Acepte el error. Porque aún en los caminos del Señor cometemos errores. Pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Y realmente pues estamos desviándonos. Pero todavía hay esperanza. Claro, todavía hay esperanza de retornar nuevamente y seguir caminando en la obra del Señor. Amén. Así que yo termino con esto hoy. Yo sé que
Yo sé que Cristo ha hecho mucho por nosotros. Él dio su vida, Él entregó su voluntad para salvarnos a nosotros. Nosotros tenemos pues que entregar nuestra voluntad a Él para que Él haga lo que Él tenga que hacer en nosotros, siempre. Dios quiere hacer milagro en su vida, Dios lo va a hacer. Lo va a hacer en su tiempo, en su momento, en su voluntad. Porque hay cosas que deseamos y pedimos a Dios, pero quizás Dios no te lo va a dar en ese momento. Quizás te lo va a dar después, en un momento adecuado, o no es apto para ti. Porque eso te puede hacer un daño inimaginable. Por eso Dios conoce nuestro futuro. Ya tu nombre, tu vida ya estaba escrito mucho antes de tu nacer. Dios sabe dónde tú has caído, dónde te vas a volver a levantar, lo que te vas a enfrentar. Aquí quizás a 10, 20 años más, ¿con qué viejas te vas a enfrentar? Sí. Porque la costumbre ataca nuestra mente muchas veces. Esa vieja criatura nos ataca muchas veces. Pero todavía hay esperanza de buscar la presencia de Dios, de recobrar fuerza, de volver gloria a Dios con nuevos ánimos, con nuevos bríos, de buscar la presencia de Dios. Porque yo creo que cada uno de nosotros queremos sentir algo nuevo, diferente en nuestras vidas. Queremos que Dios nos entremezca nuestro corazón, nos limpie, nos purifique, que seamos unas personas diferentes. Pero eso depende de ti. Depende de tu voluntad. Gloria al Señor. Así que con esto termino. Yo voy a orar. Si hay alguno que necesita oración, pasa al frente. Si así lo desea. O que se haga la voluntad de Dios. ¿Ok? Así que, Padre Santo, Padre bueno.